¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Muy buenas noches. De verdad que es un verdadero gusto nuevamente estar a través de Radio Costa Rica, la 930, una noche más de miércoles con ustedes y poder compartir con los temas que estamos desarrollando en su programa Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña, estamos para servirle en su número, el 86629553. Usted puede acceder a nosotros todas las 24 horas del día y los 7 días de la semana con cualquier consulta y también peticiones de oración, todo lo que usted quiera consultar con respecto a los programas de su servidor en Los Enigmas de los Tiempos. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante comprometedor porque hay muchas personas que tienen ciertas tendencias en estos días, ¿verdad? De fin de año, y hablo en general, ¿verdad? Hablo en general de personas, pues, que no son creyentes, pues obviamente este programa, amigos y hermanos, tiene un trasfondo especial y de prioridad, obviamente, cristiano, pero también nos vamos, obviamente, siempre a despejar todas las dudas de los diferentes temas basados en lo que la Biblia nos indica y también lo que la historia y lo que los acontecimientos actuales, pasados, presentes, actuales y futuros que nos indica la Biblia acontecerán en este mundo, están aconteciendo y acontecerán en este mundo. Una de las consultas de esta semana pasada fue con respecto acerca de los juegos de azar. Es interesante y les hablo con respecto al tiempo que estamos viviendo, porque en Costa Rica básicamente se celebra, todos ustedes que vivimos aquí en Costa Rica, y un saludo para todos los hermanos que sintonizan a través de la 930 Radio Costa Rica. Un saludo para nuestro hermano Andy Torres, para nuestro hermano Jonathan, que está en Controles Master, y todas estas personas que se comunican con nosotros. Pues una de las dudas fue con respecto a la que llamamos tan famosa lotería navideña, ¿verdad? Me da risa porque la consulta fue de una persona básicamente cristiana evangélica. Obviamente, pues de todos tenemos nuestras incógnitas, ¿verdad? Con respecto a algunos temas, pero bueno, con respecto a eso le decía yo a la persona que era algo pues bastante claro y yo creo que lógico. Pero vamos a analizarlo el día de hoy en este programa. No sin antes, amigos y hermanos, poder tomar el tiempo necesario para que el Señor pueda guiarnos a través de su Santo Espíritu y que podamos escondernos detrás de Jesucristo y que todo lo que podamos estudiar en la noche de hoy, amigos y hermanos, pues tenga un respaldo bíblico y podamos ver lo que en realidad Dios quiere enseñarnos en esta noche. Le pido a usted que en cualquier lugar que se encuentre, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos y de pedir la dirección divina, pues que me acompañe en esta oración.
Oramos. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, te bendecimos, te alabamos, Señor, y muy agradecidos, Señor, estamos ante tu presencia nuevamente en este día, Señor, para poder, Señor, pedirte, Dios, que nos dé sabiduría, la sabiduría necesaria, Dios. Personas dependientes, oh Señor, de ti totalmente, requerimos, Señor, para poder entender, oh Dios, cómo podemos de conducirnos, Señor, y de vivir una vida agradable delante de tu presencia. No vivir una vida, Señor, religiosa, Señor, no vivir una vida conforme a los rudimentos del mundo, Padre Santo, conforme a las tradiciones, conforme a las estructuras, Señor, de pensamiento humano, Padre Santo, sino que conforme a lo que los preceptos, Padre Santos, bíblicos, oh Dios sagrado, Señor, que tú instituiste, Padre, escritos por el dedo, Señor, inspirados por el Espíritu Santo, ese dedo divino, Señor, ese dedo de Dios, como lo menciona tu palabra, que es el Espíritu Santo, Señor, que fue el que escribió las Sagradas Escrituras. Te pedimos en esta noche que tú las escribas en nosotros y que las escribas en las tablas de nuestro corazón para que puedan ser vida en nosotros, Dios, que las escribas en nuestra garganta, Señor, para que siempre en nuestra boca esté una palabra fiel, digna, Señor, y capaz, Padre Santo, de dar, Señor, razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Esa fe y esperanza que se encuentra únicamente en aquel en el quien podemos esta oración, siempre pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, qué interesante, ¿verdad? Este tema, como les decía, me sentí bastante, bastante contento porque la pregunta me hizo retomar este tema que ya lo había estudiado algunas veces con algunos hermanos en otros diferentes medios, pero los juegos de azar son una de las actividades que se realizan desde hace miles de años, amigos y hermanos, y que vienen desde apuestas de caballos hasta lo que son las actuales casinos, ¿verdad? Físicos, como también algunos sitios que se han propagado, pues, increíblemente en esos tiempos tecnológicos de globalización que tenemos en el mundo, ¿verdad? Esos sitios online, toda una moda definitivamente actual, ¿verdad? Que se da con respecto a lo que son las apuestas y a lo que son este tipo de juegos, pero que tanto se dan esa publicidad en televisión, en computación, en los teléfonos, a través de todo el marketing que se da, ¿verdad? Pero vamos a analizar en esta noche qué es lo que la palabra del Señor pues nos dice. Y que como nosotros como creyentes debemos de tener una base firme para poder decirle a un hermano, a un amigo, a una persona, por qué no es conveniente el tener ese tipo de práctica. Los juegos de azar obviamente son aquellos juegos o aquellos métodos de diversión, amigos, en los cuales las probabilidades de ganar o perder dependen exclusivamente del azar, de la suerte, o sea, no tiene que ver nada más. Algunos pues emplean ciertas técnicas matemáticas, pero generalmente en lo que son las rifas y las promociones y las loterías, lotos, hablemos de todo este tipo, que ahora vamos a ver pues algunos contextos de estos tipos de juegos, lotos, chances, loterías, raspas, ruletas, pokear, todo lo que son los juegos de cartas, naipes, dados, todo esto va dentro de este contexto, y obviamente esas probabilidades de ganar están exclusivamente basados en lo que se llama el azar o la suerte. Entonces queda una incertidumbre increíble en sus resultados finales y lamentablemente nosotros como en este tema, amigos y hermanos, como me preguntaba esta persona, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero esta persona me preguntaba que la Biblia no hablaba con respecto a nada acerca de la lotería ni este tipo de cosas. Pues obviamente no específicamente no podemos conseguir sobre este tema, pero tampoco hay sobre otros temas, ¿verdad? Sobre las drogas, obviamente no se habla nada con respecto a lo que es el consumo de drogas, no se habla nada con respecto a lo que es por lo menos, no sé, los delitos informáticos o lo que son todas las estafas en cierto tipo de nivel, podríamos decir cibernético, ¿verdad? Informático. No se menciona absolutamente nada, pero eso no deja de ser, obviamente, un motivo de cárcel, porque obviamente, pues en estos delitos se quebranta la ley y se convierte todo esto en un robo. Y recordemos que robar es uno de los mandamientos que se encuentra dentro del Decálogo, que se encuentra en Éxodo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, no podía ser más perverso este tipo de juego que induce a los vicios cuando definitivamente el Señor dice en su palabra que Él abomina
todas estas cosas, y la mayoría de las personas que practican este tipo de juegos tienen un montón de situaciones adversas. Entonces, hoy vamos a analizar, amigos y hermanos, qué son los juegos de azar, de dónde vienen, cuáles son los diferentes tipos de juego y cómo fueron inventados estos juegos. Ok, vamos a la pantalla aquí en esta presentación para poder empezar a el tema de hoy. Ok, nos dice los orígenes de los juegos de azar. Y quiero leerles el versículo que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6:10. Primera de Timoteo capítulo 6:10. Y amigos y hermanos, les digo a ustedes que yo me gusta ser muy ilustrativo y siempre les pongo en pantalla para los hermanos que me están escuchando a través de la radio, pero para los otros hermanos que me ven a través de los diferentes medios cibernéticos, me gusta poner en pantalla siempre todas las imágenes para que ustedes tengan la posibilidad de ir tomando nota de todos los versículos y de todos los datos para que ustedes puedan corroborar de que en su programa Los Enigmas de los Tiempos lo que estamos dando son datos fidedignos. Ok, nos dice Primera Timoteo 6:10 lo siguiente: porque raíz de todos los males, dice, porque raíz de todos los males, no dice de algunos males, sino que dice de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando, pónganme atención a este término, codiciando algunos, se extraviaron. ¿Qué le pasa a las personas codiciosas? Se extravían de la fe, dice, y fueron traspasados, amigos y hermanos, de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí hay tres términos importantes. Dice, codiciar, la codicia, la persona que codicia se extravía de su fe, y dice que es traspasado de muchos dolores y males. Vamos a ver la imagen siguiente que nos habla con respecto a lo que Primera de Timoteo 6:10, también Pablo nos enseña con respecto a esto. Pero vamos a ver primero qué es el afán o la codicia. La codicia dice que es un afán desmedido, o sea, usted tener esas ganas, esas ansias, esa desesperación, esa podríamos decirlo así, amigos y hermanos, esa intensidad por querer adquirir, si podemos usar un buen término, ¿verdad? Y no usar términos un poquito más grotescos, de querer adquirir riquezas de una persona, riquezas y bienes. Y cuando hablamos acerca de riquezas y bienes, estamos hablando también, amigos y hermanos, de todas aquellas cosas que nos producen un estatus social, una apariencia social, una importancia económica, laboral, todo aquello que nos ansía desmedidamente, obviamente, porque también tenemos que tener muy claros, amigos, que tenemos que forjarnos metas y como personas tenemos que proyectarnos para poder tener y alcanzar algo. No es malo, y ya vamos a explicar lo que la Biblia nos explica con respecto al dinero y qué nos dice Pablo con respecto a esto. No es malo el dinero, sino el problema es el afán desmedido por querer adquirir ese dinero. Y el problema es que con esto, amigos, como cristianos, hermanos y amigos, muchas veces traspasamos y esa línea imperceptible a veces, muchas veces dentro del cristianismo que nos dicta, obviamente, la conciencia que lo que estamos haciendo es malo o lo que estamos haciendo es bueno, pero muchas veces la ignoramos, esa línea, y cruzamos y empezamos a meternos, perdonen el término, en los patios del enemigo. Entonces, cuando tenemos ese afán desmedido y hacemos o producimos o queremos meternos y practicar ciertas cosas para poder adquirir fácilmente, amigos y hermanos, el dinero, creemos que esa es una bendición de Dios. Me decía una persona, un día que es que él le podía ser posible que tal vez Dios pudiera a través de una de estas loterías o juegos bendecirle. Pues yo le decía que es totalmente imposible porque Dios no puede utilizar algo que él condena dentro del contexto bíblico para bendecir a ninguna persona. Ahora, la Biblia sí nos dice que las riquezas de los impíos son de los justos, pero una cosa es que usted esa riqueza la adquiera con trabajo y esfuerzo, y otra cosa es que el afán desmedido por tener riquezas y bienes fácilmente, hermano y amigo, lo haga usted estar teniendo prácticas que son una abominación ante los ojos
de Jehová. Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo 6:10 nos dice lo siguiente. En el versículo 10, ahorita vamos a ver cuál es el versículo y cuál es esta referencia que da Pablo a su discípulo Timoteo. El versículo 10 de Primera Timoteo 6:10 nos dice o nos enseña que el dinero no es la raíz de todo mal, sino más bien que el amor al dinero, amigos y hermanos, el amor al dinero es la raíz de todo clase de males. El dinero en sí mismo es neutral. El ganar dinero, amigos, es lo que les decía ahora y hermanos, no es malo. Si usted trabaja, si usted se esfuerza, obviamente su recompensa va a llegar, porque el Señor bendice la obra de sus manos. Y el Señor dice que aquel que trabaja es digno de su salario. Ahora, si usted es una persona emprendedora, si usted es una persona honrada, si usted es una persona trabajadora, si usted es una persona buena administradora de los bienes del Señor, sepa y entienda, amigo y hermano, que Dios va a abrir todas las puertas y posibilidades para que usted pueda tener bendición en esta tierra. Porque hubieron muchos hombres de Dios mencionados dentro de la referencia bíblica que sí fueron bendecidos y fueron ricos. Podemos hablar de un José de Arimatea, podríamos hablar también de una persona como Abraham, podríamos hablar de un José que cuando la bendición de Dios alcanza la obediencia de la persona, esa persona empieza a surgir y empieza a ser bendecida en todos los ámbitos, como la palabra dice, hermano, quiero que prosperéis en todo, dice, hijos míos, quiero que prosperéis en todo, dice, así como prospera vuestra alma. Entonces, amigos y hermanos, el dinero en sí jamás podríamos decir que es malo, pero sí, obviamente, sí la forma en la que uno quiere adquirirlo. Entonces, ganar dinero no es malo en la tercera referencia, pero el motivo o medio, sí lo puede ser. Pablo lo denomina ganancias deshonestas. Ok, vamos al versículo de 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3, que es la imagen siguiente, nos dice algo muy interesante. Dice, Dios no debe codiciar ganancias deshonestas. Dios dice que el hombre de él no debe codiciar ganancias deshonestas. No debe de ser dado al vino. No debe de ser pendenciero. Y no debe de ser codicioso de ninguna ganancia deshonesta, sino más bien amable, apacible y no avaro. ¿Por qué una ganancia deshonesta? Amigos, porque vean, amigos y hermanos, quiero que ustedes puedan verme y entenderme lo que les voy a decir. En este sentido, ese deseo vehemente, obviamente, las posiciones muchas veces nos impulsa a querer tener más, amigos y hermanos, de lo que necesitamos. Y muchas personas juegan este tipo o van y practican este tipo de tendencias, ¿verdad? De los juegos de azar, porque quieren enriquecerse rápidamente, porque no están conforme con lo que Dios les ha dado. Ahora, recordemos, y como lo vamos a ver ahora en una de las imágenes, creo, la alegría de una persona es la tristeza de muchos otros miles de más personas. Entiendo que por lo menos la lotería aquí en Costa Rica son 100 números y creo que son 1000 series. Entonces, si nos ponemos a ver cuáles son las posibilidades matemáticas, obviamente, de esto, nos damos cuenta de que es un negocio. Que obviamente, que volvemos a que algunas de las instituciones, y no menciono nombres por motivos obvios, ¿verdad? Porque estamos al aire, pero algunas instituciones sirven para ayudar ciertas entidades y beneficiar ciertos rublos, pudiéramos decir, de nuestra sociedad, pero básicamente es más lo que entra a las arcas de ganancia de personas que utilizan mal, amigos y hermanos, la bendición y la plata que Dios le da, y entonces lamentablemente nunca podríamos decir que la felicidad de una persona que pegó no está basada en la tristeza y pérdida de miles de otras personas más. Entonces, estas conductas, generalmente cuando usted quiere hacer riquezas y ganancias deshonestas, lo obligan generalmente a estar a los márgenes de la ley, de la ética y de la moralidad, y muchas veces como cristianos hasta de la legalidad. Porque cuando estoy hablando de esto, quiero meterme en el temita, ¿verdad?
porque la consulta fue muy clara y específica. Entonces le quiero decir a la persona de que lamentablemente hasta los chances ilegales y toda esta cuestión, tras de que todavía los juegos de azar son malos, entonces tras de eso estamos fuera al margen de la ley, trabajando con chances ilegales, con un montón de cuestiones que están obviamente pues todavía más aún al margen de la ley. Ok, entonces de ganancias deshonestas. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué son los juegos de azar? Vamos a empezar ya. Esta era una pequeña introducción para que nos diéramos cuenta. Vamos a ver de dónde nacieron los juegos de azar, qué son, cuáles fueron las primeras culturas que lo trajeron, para qué era que se usaban algunas de las cosas. Vamos a ver, por lo menos hoy voy a anotar o voy a montar por lo menos lo que es el uso de los dados, las runas, algunas cositas temáticas que vamos a ver en este programa, y si Dios da tiempo para el otro, entonces vamos a poder ver algunas otras más cosas más como la cartomancia y otras cosas prácticas que vienen obviamente 2680 años atrás, antes de nuestra era cristiana, y que estas prácticas de estas culturas mesopotamias, sumerias, egipcias, y siempre hablo acerca de este tipo de cultura porque recordemos que la naciente civilización humana fue en esta área mesopotámica. Obviamente todos los datos fisiológicos, biológicos, datos históricos nos refieren a esa área. Entonces ahí es donde se encuentran la mayoría de las referencias más viejas de nuestra cultura, o por lo menos de la cultura o de las diferentes dispersas culturas humanas. Y hasta hoy pues muchas de esas se han mantenido como las que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, como está en pantalla, ¿qué son los juegos de azar? ¿Qué son? Usted se puede preguntar, así como está el señor. Entonces, ¿qué son los juegos de azar? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los diferentes tipos de juegos? Vamos a hacer una pincelada de todas estas cosas y cómo fueron inventados. Ok, lo primero es, ¿qué son los juegos de azar? Vamos a ver qué son los juegos de azar. Tenemos la definición en pantalla, y la definición en pantalla de los juegos de azar nos dice lo siguiente: son juegos denominados como juego patológico. Oigan qué interesante esta referencia o esta palabra, porque yo quiero ahora analizar una de las conductas que se dan a nivel patológico, que se llama la ludopatía, que es una enfermedad ya consistente, ¿verdad?, ubicada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos damos cuenta que es denominado como un juego patológico en los cuales las posibilidades de ganar o perder, que es lo que hablábamos ahora, no dependen de la habilidad del jugador, sino de la suerte o del azar. Y ahora vamos a ver, para un dato interesante con esta palabra de azar, como dato curioso, ¿verdad?, se los doy mientras tienen ahí en pantalla y van leyendo. Este término proviene de un término árabe llamado azar. Vea qué interesante, que significa más que otra cosa, o no significa más que otra cosa que dado. Este término árabe azar no significa más que otra cosa que dado. Entonces, qué coincidencia. Ahora vamos a ir viendo ciertas cosas ahí. Esta habilidad del jugador, si no es el azar el que le da la suerte, están determinados por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. Mientras menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, mayor es el premio. O sea, usted invierte más. Se lo decía a muchas personas: ¿cuánto ha gastado en esos tiempitos, hermana? ¿Cuánto usted ha gastado ahí? Bueno, y vean qué interesante, y hablo a nivel cristiano, porque sé que muchas personas que están siguiendo los programas son personas de las diferentes denominaciones. Tengo algunos hermanos de la tendencia católica, otros de la tendencia evangélica, y de adventistas, y de todo tipo de dogmatización, pero este programa y los enigmas de los tiempos no tienen ningún tipo de dogmatización más que la verdad impresa en la palabra. Entonces le decía a esta hermana, dentro de eso, ¿cuánto usted gasta en tiempo semanalmente y cuánto puede haber ahorrado al año? Sáquele números y usted me dice cuántas veces pega el año. Y sacando cuentas con la señora, me dijo que era más, el triple o 4 veces más de lo que ella gastaba al año, a veces, que lo que a veces en sus premios o en sus sorteos pegaba. Qué interesante. Entonces, el juego de azar, como sigue diciendo ahí en pantalla, pónganme mucha atención a esto: el juego de azar es un sistema. El juego de azar es un sistema.
en el cual, póngame mucha atención porque es lo que les decía ahora, en el cual lo que se gana está lleno de pecado y de maldad. Amigos y hermanos, ¿por qué? Porque lo bueno es que, o sea, ¿por qué? Porque lo que alguien gana, lo que le decía, no es otra cosa que lo que otros han perdido. El producto de la desgracia de otros, amigos y hermanos, pónganme mucha atención, y esto para las personas que son creyentes, ojo, pestaña y ceja esto, y para los que no son creyentes también pongan mucha atención, porque esto es en lo que se basa este tipo de juegos de azar. El producto de la desgracia de otros es lo que llega al bolsillo de lo que gana. Hay una estadística hecha por la Brickings, es un periódico inglés, y habla acerca de la gente que ha pegado durante los últimos 20 años, hablando desde el 2000, y si la encuesta se hizo en el 2019, y hablan de que el 95.7% de las personas entrevistadas con respecto a los premios de lo que es la lotería, y pueden buscar la documentación, les voy a mandar si gustan todas las, no puedo compartirlo a veces en el programa porque hay mucha documentación, pero al leer uno y al documentarse se da cuenta que las estadísticas a nivel mundial, por lo menos en lo que es Inglaterra, Europa, Estados Unidos y América, nos dicen que el 95.7% de las personas que han pegado dentro de lo que son los sorteos de chances y todos estos premios de la lotería de juegos de azar tienen infidelidad mayor, acrecentada aún después de que han ganado los sorteos y han adquirido mucha riqueza económica y posición social. Ok, nos dice el versículo casi que vamos a ir llegando aquí, y voy a leer lo que significa la palabra sorteo para que ustedes puedan entender y poder ir a un corte musical, y después del corte musical seguir con este tema tan interesante. La palabra sorteo, amigos y hermanos, viene del latín sortis, que es la modalidad de un juego en el que un premio se aplica a algunos de los participantes, decidido al azar. Era un juego que tenían estas personas grecorromanas. Es interesante esto, ¿verdad? Estas prácticas, y ahorita vamos a ver cómo se vienen. Y sortilegio, vean, sortilegio proviene de se tortis, o suerte, que en latín significa suerte, y legis, que significa lectura. Póngame mucha atención, amigos y hermanos, y vamos a ver también lo que la Biblia, al final vamos a ver una serie de versículos bíblicos donde nos habla con respecto a eso. Sortílego, recuerda que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio y algunos otros libros del Decálogo, del Pentateuco, nos habla con respecto a no visitar a los sortílegos. Vea qué interesante, sortilegio proviene del latín setortis, que significa suerte, y legis, que significa lectura, o sea, el arte de leer las señales. Así, en el concepto de sortilegio, pues estarían incluidas todas las mancias, y todas las mancias, estoy hablando de la cartomancia, el tarotismo, los naipes de juego y otros diseñados para tales, las lecturas del café, las lecturas del té, las lecturas de las hojas, todo lo que la gente hace en lo que son mancias, lecturas de las manos, de las palmas, tiras de runas, tiras de dados, y amigos y hermanos, todo lo que incluye este contexto de la lectura de la suerte, o el arte de leer las suertes o las señales, amigos y hermanos, tiene un trasfondo espiritista. Ok, ábrame la cámara, amigos y hermanos, y les digo que por eso hay que tener mucho cuidado lo que nosotros como cristianos estamos practicando. Muchas veces, por agrado, y les voy a contar algunas anécdotas ahora después del corte musical o cosas para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega esto, ¿verdad? Y el engaño satánico. Pero amigos y hermanos, son los enigmas de los tiempos, y este es su servidor Freddy Peña. Los invito a este bello canto y luego seguimos con este tema tan interesante. Olvidado,
hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a echarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros. No estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho
bendición tener esa certeza de que el Señor va a estar allí frente de nosotros y que va a mandar un ejército de ángeles para rescatarnos. Qué bendición, gloria a Dios por eso. Bueno, amigos y hermanos, seguimos con este tema. Un saludo muy cordial para todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros y para todos los demás hermanos y amigos que a través de los diferentes medios que la 930 Radio Costa Rica está dando para este su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Una bendición y un saludo para todos en este mundo. Ok, seguimos con el tema. Entonces, la imagen, no me quiero detener mucho porque necesito por lo menos enseñarles de dónde nacen, por lo menos la práctica de los dados, cómo fue que se dio, cómo es que la historia nos indica desde qué culturas nació y en qué prácticas y en qué forma se daban. Entonces, los primeros juegos de azar, como lo tenemos en pantalla, se empezaron a dar desde el año 2650 antes de Cristo. Oigan, del año 2650 antes de Cristo ya habían referencias conocidas, amigos y hermanos, de este tipo de prácticas, por lo menos principalmente lo que eran el uso de los dados, y vamos a ver cómo era que se nombraban antes, que eran las runas. Ahorita lo vamos a ver en contexto. Y además de eso, amigos y hermanos, nos damos cuenta que todo lo que fue Sumeria y Asiria, ya desde esos casi 2700 años antes de Jesucristo, pues ya tenían estas prácticas. Y la mayoría de estas prácticas se hacían básicamente para sortilegios mágicos y predicción del futuro. Ok, dentro de las tumbas de Gezi, o dentro de lo que es la cultura, por lo menos egipcia, hay referencias históricas, y esta imagen que tiene aquí, este es un grabado muy conocido de todos ustedes. Pues vemos ahí la tumba de Gezi y de los gobernantes, pues obviamente egipcio. En este fresco se muestra jugando con 7 peones. Vean qué interesante en este juego que se llama el Senet. Este Senet el dato es bastante interesante, ¿verdad? Porque hay varias referencias donde las tumbas de Nefertari y la tumba de Tutankamón tenía 4 Senet. Imagínense ustedes, este Senet les permitía este juego de mesa poder acceder al libro de los muertos, poder negociar con Osiris, que era la diosa de la fertilidad encargada pues del inframundo, del Duap. Vean qué interesante dentro de esta cultura, y ahorita voy a explicar un poquito de esto. Bueno, por lo menos así rápidamente les voy a dar la explicación. Ellos creían que a través de estos juegos, ¿verdad?, de mesa, le podían crear sortilegios mágicos y negociar con Osiris la entrada al inframundo. Ok, la lectura de runas. Vean qué interesante. El primer dato que se da de juegos de azar, o por lo menos de juegos de esos, tiene una connotación espiritista, obviamente, una connotación de llave de negocio para el mundo espiritual, ¿verdad? Si usted ganaba el juego, eso definía, contra Osiris, definía si usted podía o no podía caminar dentro de lo que era, por lo menos, la parte celestial, celeste, el cielo, podríamos decir así, de los egipcios, donde estaba Osiris, donde estaba Ra, donde estaban algunos de los dioses mayores de la cultura egipcia. Ok, la lectura de runas. ¿Ven qué interesante este dato? Esta lectura de runas, que también se dio en lo que fue el área de Sumeria y Asiria, cerca de los años, como digo, 2650, que es el primer dato histórico que se encuentra de este tipo de práctica, ¿verdad? La lectura de runas básicamente nos habla de la cleromancia y de la astrogalomancia. Vean qué interesante, como lo tenemos en pantalla, la astrogalomancia es el nombre genérico por el que se conoce desde la antigüedad a una forma, pónganme en atención, de predecir el futuro. Pónganme mucha atención. La astrogalomancia, que es de donde vienen las prácticas de usar runas, de usar dados, de usar tipos de juegos de azar, de apuestas, se llama astrogalomancia y es una forma de predecir el futuro. Lo usaban los hechiceros, las brujas, lo usaban los sabios, los caldeos. Recuerdan que los caldeos eran los magos y astrólogos de la antigua Babilonia. Lo usaban usando huesos, pero posteriormente también se le conoce con el nombre de cleromancia, y en esto quiero que por favor seamos bien abiertos a esto. Esta cleromancia es ese mismo juego de adivinación que se hacía utilizando dados hechos con huesos de animales o de madera o de piedras talladas.
los juegos de dados y este tipo de juegos de azares, obviamente, amigos y hermanos, traen un trasfondo dentro de las culturas antiguas, un trasfondo de astrología y una forma en la que las personas predecían el futuro y hacían pues conjuros para adivinación. Los dados, como lo tenemos en pantallas para darles los datos referentes, antes de ser considerados instrumentos para el juego, amigos y hermanos, por eso es que nos tragamos todos los anzuelos de Satanás, porque recuerden que la palabra, y siempre lo menciono en todos los programas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos y amigos, tenemos que conocer la verdad de las cosas, tenemos que estudiar, tenemos que documentarnos como creyentes, como cristianos, tenemos que estar preparados para dar fe, y nosotros a veces practicamos y hacemos cosas por ignorancia. Y dice la palabra del Señor que en Deuteronomio lo dice bien claro, que el que ignorantemente peca, amigo, es condenado. A veces dicen, es que no es condenado. La Biblia dice en Deuteronomio, y les voy a buscar la referencia, el que la quiera, con mucho gusto estoy para servirles al 86629553. Nos dice, amigos y hermanos, de que los dados, antes de ser considerados instrumentos para el juego, se usaron como objetos mágicos destinados para adivinar el futuro. Debemos de documentarnos porque ciertas prácticas vienen con un trasfondo, amigos y hermanos, totalmente censurado por la palabra de Dios. Los sumerios y asirios, refuerzo, y doy siempre los datos específicos, porque la madre de la enseñanza, amigos, es la repetición. La madre de la enseñanza es la repetición. Usted puede aprenderse las cosas cuando usted las estudia, cuando usted las repite, amigos, se le hacen prácticas. Entonces tenemos que saber, amigos y hermanos, que la palabra del Señor nos dice que tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos haga libre. Los sumerios y asirios utilizaban un hueso extraído. Vea cómo empezó este asunto de los dados. Un hueso extraído del talón denominado astrálogo o talus, que tallaban para que pudieran caer en 4 posiciones diferentes. Al principio los dados eran de 4 posiciones diferentes, por eso se los puse yo, eran básicamente una pirámide. En la imagen anterior, así es como eran las runas, una pirámide, pero obviamente los tallaban de huesos para que cayeran en esa posición. Ok, el estrágalo o el talus, voy a explicarles qué es. En la imagen que sigue, ustedes ven el hueso que tiene el ser humano en el talón. En la mayoría de los casos, los sacrificios que se hacían humanos de las víctimas de guerra o sacrificios que se hacían a los diferentes dioses dentro de las culturas sumerias, asirias, mesopotámicas, egipcias, babilónicas, medopersas, greco-romanas, que tenían todavía esa costumbre, todavía muchos años antes de la era cristiana, del año 0, pues de nuestra era, ¿verdad? Ya tenían pues ellos este tipo de prácticas, y todos estos sacerdotes de las víctimas extraían el hueso de enlace entre la pierna y el pie. Ahí lo tienen en imagen, ¿lo ven? Ese hueso de la imagen derecha, en la parte superior derecha, ven donde está el talus o el astrálago. Este vocablo proviene del latín datum. Vean qué interesante, que significa algo, o dado o jugado. Los dados se consideraban derivados de la taba, nombre vulgar del astrálogo o talus. O sea, se le llamaba al dado taba. Por eso es que mucha gente tiene ese tipo de juego que se llama así, la taba. No sé si ustedes pues lo conocen, pero sí hay algunos tipos de juegos de azar que tienen que ver con este asunto. Es interesante porque el trasfondo no lo conocemos, por eso es que aquí estamos para informarlos. Y ustedes pueden agarrar toda esta documentación que les doy y verificarla a través de las enciclopedias, los diferentes medios, y puedan documentarse para que se den cuenta que muchas veces ciertas prácticas y ciertos juegos que se ven inocentes tienen un trasfondo y un contenido totalmente diferente al que muchas veces le damos. Ok, las usaban las runas, amigos y hermanos, como está en imagen, la imagen que sigue, las usaban estas runas todos los hechiceros, amigos y hermanos, los brujos, todas las personas adivinos,
los sortílegos, los agureros, vean qué interesante, los usaban para adivinar el futuro y encontrar respuestas a algunas preguntas, aunque también eran usadas para hacer apuestas. Y ahorita vamos a ver cómo se fue en el Imperio Grecorromano utilizando entre los soldados y se fue pasando esta práctica que era de adivinación, que era de sortílega, se fue pasando una práctica de juego y de apuesta que obviamente se modernizó hasta el día de hoy. Tan interesante ha sido, ¿verdad? Que como les decía al principio, hay un montón de formas ahora hasta cibernéticas de salir de su caso esta apuesta y son millones de millones lo que se van por ahí. Y pasando por la historia más reciente del primer casino, obviamente que fue fundado en el año 1638 en Venecia, se llama el Casino di Venecia, es interesantísimo, hasta el día de hoy pues se encuentra en esa ciudad, pues esto tiene un trasfondo obviamente de adivinación, todas estas prácticas que se convirtieron ahora en juegos, pues eran prácticas, como les digo, de espiritismo netamente. Entonces, eran usados también para hacer apuestas, pero en un principio, tanto en Grecia, como les hablaba, como en Roma, ambos eran instrumentos sagrados, usados únicamente, pónganme atención y documentense, únicamente por los sacerdotes y los magos para predecir el futuro, para la adivinación. Vamos a ver el versículo que tenemos en Levíticos 19:31. El versículo que tenemos en Levíticos 19:31 nos dice lo siguiente: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, dice, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice, no os volváis a encantadores ni adivinos, no los consultéis, contaminándose con ellos. Amigos y hermanos, cuando nosotros tenemos todas estas prácticas inconscientes de adivinación, con todo este tipo de juegos, con todo este tipo de juegos de azar, con todas estas prácticas que vienen de culturas, y siempre lo digo, hay un versículo siempre que es persistente en mi mente y va a ser siempre persistente dentro de estos programas de los enigmas de los tiempos y recurrente en todo sentido, es que nosotros no debemos tener las prácticas de los pueblos a los cuyos cuales el Señor nos está dando o de los cuales nos ha sacado, para que no nos contaminemos como ellos y andemos en pecado delante del Señor. Amigos y hermanos, dice que no debemos de consultar nada que tenga que ver con los adivinos. En Grecia nos encontramos, y hablando de Grecia, ¿verdad?, cerca de las tabas, es interesante esto del asunto de las tabas, ¿verdad?, porque nos encontramos con que los consultantes llevaban sus propias tabas a los templos. Hay vasijas, ánforas, todas estas tipos de podríamos decir, filaterías también, ¿verdad?, que se han hecho en bronce y algunas que se han dado de la cultura grecorromana, que nos indican que la práctica común que tenían los soldados era acercar las apuestas y que también en términos religiosos, amigos y hermanos, llegaban a hacer juegos de mesa de azar. Obviamente no tomen esto mal, ¿verdad? No vayan a decir, hay que jugar, no sé, algún tipo de juego bonito de mesa familiar es malo. No, tampoco hay que satanizar el asunto. Estamos hablando, amigos y hermanos, obviamente de juegos muy lindos, Pictorama o algunos juegos que podemos nosotros jugarlos porque incentivan más bien a la mente, incentivan a la persona a ser cada día más capaz y a poner en función pues todas las neuronas cerebrales que tenemos, ¿verdad? Pues no vamos a satanizar todo este asunto, los juegos de mesa, pero hay ciertos juegos, amigos y hermanos, que tienen tendencia. Yo he visto personas horas enteras sentados frente a un dominó o dos dominó o tres dominó jugando, ¿verdad? Es interesante, horas enteras en estos lugares donde están ahí jugando, y no estoy hablando de casinos, amigos y hermanos, sino que estoy hablándole de personas en sus casas, ¿verdad? Personas jugando naipe, cartas, apuestas grandes en los naipes, en la carta. Ya si nos extrapolamos pues a situaciones dentro de los casinos, nos damos cuenta. Tuve la oportunidad de conocer a una señora, lamentablemente ya su esposo murió, pero su esposo me llamaba para que la fuéramos a sacar de los casinos, y voy a mencionar casinos en San José, Costa Rica, no voy a mencionar nombres, pero de los casinos del San José Centro, donde esa persona llegaba 2, 3 días después, el esposo, a pedirme a mí que llegara
con él, acompañarlo a sacar a su esposa que tenía 2 o 3 días de estar jugando. En el mismo casino le daban en el hotel hasta desayuno y almuerzo y sus tragos, y la dejaban que se bañara y que se cambiara y va de nuevo, porque era una clienta potencial. Y eran millones lo que gastaba aquella persona. Ahorita vamos a hablar del tema. O sea que esto no trae nada bueno, amigos y hermanos. Entonces, nos damos cuenta que ya en Grecia y en Roma, como lo tenemos ahí, en Roma se empezaron a dar ciertos tipos de prácticas con respecto a esto, como la que se llamaba el alia. Esta alia en Roma se llamaba alia, era una forma en la que podían ellos tener apuestas, ¿verdad? Los soldados y ganar ciertas cosas, se ganaban pues sus sueldos y sus cosas se lo jugaban, como lo tenemos en imagen, ¿verdad? Ahí. Y este término alia que sale ahí, pues en este texto, es de donde también deriva la palabra al azar, y obviamente, como les mencioné ahora, esta palabra también se deriva y su significado es dado. Ok, vamos a ver, amigos y hermanos, porque yo creo que nos vamos a quedar con un poquito solamente del tema de los dados. Uno de estos juegos, denominado hecho con dados, denominado hazard, vean qué interesante, como lo tenemos ahí en pantalla, fue incorporado, o esa palabra hazard, que es del inglés, y obviamente fue incorporado también dentro de lo que fueron las cruzadas, o en la tercera cruzada, como lo tenemos ahí en imagen, ¿verdad? Este juego hazard fue incorporado dentro de las legiones o de los cruzados de la iglesia que quería recuperar las tierras de Jerusalén, y recordemos que se expandió así por todo lo que fue Europa. Ya en la tercera cruzada, pues esta tendencia, si podemos poner la imagen en pantalla, por favor, esta tendencia se fue ya popularizando por todo lo que fue Europa. Ok, correcto. Vamos a ver, amigos y hermanos, ahora algo muy importante, y es lo que se llama la ludopatía. Amigos, quiero que en esto me pongan mucha atención, porque como les mencionaba ahora, he tenido la oportunidad pues en el tiempo que tengo de servirle al Señor, de conocer bastantes personas pues, que han tenido este tipo de tendencia. Es tan adictivo, amigos y hermanos, como lo es cualquier droga. O sea, tan adictivo. La Organización Mundial de la Salud y algunos de los escritores, por lo menos, de toda esta tendencia, ¿verdad? Psiquiátrica, porque ahora lo pueden decir así, ¿verdad? Que es una enfermedad. Pues yo le diría a usted que es una adicción y es una atadura en términos espirituales, ¿verdad? Son cadenas, son obviamente yugos de esclavitud que nosotros muchas veces nos metemos en cosas que no podemos luego controlar. Como cualquier otro tipo de adicción, me ha tocado ver a personas enfermas padecer de estrés, amigos y hermanos, un estrés intenso, ansiedad, problemas cardíacos, problemas de tensión arterial, se les ha bajado las plaquetas, han tenido problemas de alimentación, trastornos del sueño. Amigos, todo un montón de sinnúmeros de problemáticas que se dan a través del uso y el abuso y la adicción a los juegos de azar. Esta enfermedad se llama ludopatía. Se las voy a poner y se las voy a explicar en estos pocos minutos que me quedan de este programa, y yo creo que por aquí vamos a quedar, y la otra semana vamos a ver algunos versículos que hablan de eso y terminar con el tema acerca de esto y ver algunas otras cosas acerca de lo que es la cartomancia y acerca de lo que son los diferentes tipos de tendencias que hay, ¿verdad? En lo que son las prácticas de cartomancia, tarotismo, naipes y todo lo que son este tipo de tendencias de sortilegios, amigos. Pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de la ludopatía. Vean, amigos y hermanos, es algo tan increíble. Esta adicción ha llevado a personas, a millones de personas, y la otra semana vamos a ver los datos de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a ver cómo en datos así genéricos nos habla que las personas que han padecido este tipo de enfermedades, en un estudio que se hace acerca de las relaciones que hay de los hombres estadounidenses, solamente dentro del territorio de los Estados Unidos se encontró que por este tipo de tendencia a los juegos de azar, o la ludopatía, como se llama esta enfermedad, el 25% de los jugadores compulsivos
se había casado, oiga, más de 2 veces, oiga, más de 3 veces. Más de 3 veces el 25% de las personas entrevistadas que padecían de ludopatía no podían tener una estabilidad social, una estabilidad emocional y una relación estable con sus parejas por la irresponsabilidad y el estrés y la falta de interés. Vean qué interesante, familiar, eso es lo que dice pues el contexto, se los voy a presentar la otra semana. Estas personas habían tenido ya aproximadamente entre 3 y 4 diferentes fracasos o divorcios dentro de su vida. Solo el 5% de estos, oiga, dentro de esto, vean qué interesante, de la misma cantidad de las personas, y le voy a dar los datos y las referencias de donde ustedes pueden ver la información fidedigna, muy buena, porque eso nos enseña de que esto lamentablemente es una enfermedad y que por algo Dios no avala ese tipo de prácticas. Nos habla que solamente en diferencia de este 25% de los jugadores que han tenido más de 3 o más de 3 divorcios por motivos de su tendencia a ludopatía, dice que nada más el 5% de la misma cantidad de personas entrevistadas, hombres dentro del territorio de los Estados Unidos, presentaron algún tipo de divorcio más de 2 veces, o sea, habían tenido algún divorcio. Solamente el 5%. Bueno, la ludopatía, como está ahí en imagen, para ir quedando y hacer una corta oración, es lo siguiente. El juego patológico, conocido también por el nombre de ludopatía, es una de las primeras formas de adicción sin drogas. Adicción sin drogas, que no solo atrajo el interés de la psicología y de la psiquiatría, sino que también está relacionado con graves consecuencias en la salud como desequilibrio mental. Bueno, amigos y hermanos, vamos a quedar aquí. Voy a hacer una corta oración para despedir este programa. El programa se va a poner mucho más interesante. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en la 930 Radio Costa Rica AM y a través de los diferentes medios. Vamos a orar, amigos y hermanos. Padre amado, Señor, gracias te damos, oh Dios, por el privilegio que hemos tenido, Señor, en esta noche, Dios. Bendiciendo los medios, Señor, que tú has puesto, Padre Santo, a nuestro alcance. Dios, y pidiéndote, Señor, de lo que hemos estudiado hoy, Señor, sirva para que nosotros tomemos decisiones de nuestra vida, Señor, positivas, oh Padre Santo, que nos permitan estar presentados ante tu presencia, Señor, aprobados, Padre Santo, como obreros que no tienen, dice tu palabra, de qué avergonzarse, y si no, más bien, que usan, Señor, la palabra de verdad. Te pido, Padre Santo, que ilumine nuestra vida, que nos bendiga, Señor, que nos guardes y que nos conceda la dicha, Señor, de una noche, Padre Santo, de un sueño reparador y de una noche, Padre, tranquila, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Cuídanos y guárdanos, Señor. Que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro, de cada uno de los hermanos que nos escuchan en los diferentes medios. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Freddy Peña. Los espero el próximo miércoles. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.